Conscientes de tu gran amor y tu gran misericordia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Dáselo fuerte al Señor. Amén. Bien, estamos comenzando las prédicas los días miércoles y finalizamos los días miércoles, pero hago una síntesis para hacer una introducción para el tema. Y el tema se llama la oveja negra. Yo les decía que ya no hay ovejas negras, amados. Para el mundo la oveja negra es aquella ovejita que piensa diferente, que actúa diferente y a veces pues no lo logra entender las personas y terminan diciendo que es una oveja negra. Y como no es bien dirigida, como no tiene pastor, pues se pierde, ¿sí? Se pierde. Entonces esa oveja negra que estaba perdida, eres tú y yo. Amén. ¿Y quién nos encontró? Jesús de Nazaret nos encontró. Amén. Así que te voy a predicar voy a seguir la prédica acerca de cómo muchas veces queremos educar bien a nuestros hijos. Y cuando nosotros queremos educar bien a nuestros hijos, cometemos muchísimos errores. Cuando no teníamos a Jesús, nosotros fallamos como padres. Todos los que no tenían a Jesucristo fallaron como padres. Porque lo que hace un padre que no fue guiado por Cristo, que no fue pastoreado por el gran pastor, pues entonces comete los errores de querer hacer algo diferente de lo que no hicieron con él. En pocas palabras, el padre dice: yo no quiero que mi hijo cometa los mismos errores que yo. Por lo tanto, hay padres y madres que se convierten en un verdugo en la casa, no en una bendición. Entonces esos verdugos terminan haciendo peor la tarea de padres porque terminan traumando más a los hijos. Si de por sí que los hijos estaban tratando de amarte, de honrarte, y si usted cae en esa necedad de quererlos hacer a su manera, va a seguir cometiendo los errores de seguir lastimando e hiriendo a sus hijos. Porque muchos padres dicen: yo voy a corregir bien a mi hijo y le voy a enseñar lo que a mí no me enseñaron para que mi hijo no cometa los mismos errores que yo cometí. Entonces esto no es así, amados. Los hijos no vinieron a corregir la vida de un padre. Los hijos no vinieron a mejorar la vida de un padre. Los hijos vinieron igual que tú y que yo, que fuimos escogidos por Dios y tenemos un llamado y un propósito de parte de Dios. Y ya cuando tú naces, pues necesitas de Jesús, necesitas de Dios, como también los padres. Pero muchas veces el padre comienza a traumar al hijo, oprimiéndolo, ¿sí? Rechazándolo, inclusive humillándolo sin darse cuenta, porque comienza a querer demostrar a la gente que tiene un buen hijo o que quiere ser un buen padre. Pero son miedos y traumas. Di conmigo: son miedos, traumas, heridas. Y por lo tanto, al hijo, muchas veces, inclusive al hijo, yo decía como mi amada esposa: le vamos a exigir más a nuestra hija mayor. Y sí lo hicimos, le exigimos más porque dijimos: ella tiene que ser el ejemplo de los hermanos. Amados, no hay ningún libro ni en la Biblia dice que los hijos tienen que mejorar la vida de los padres, ni tampoco que ellos van a ser el ejemplo de sus hermanos. Entonces nos metemos en esa sintonía que creemos que está bien y a veces estamos haciendo más daño. Estamos haciendo más daño y nos convertimos en juez y verdugo en la propia casa. Hágate cuenta que en una casa donde no están bajo la autoridad de un pastor, de un siervo, entonces están bajo su propia autoridad. Nadie nos va a corregir, nadie nos va a guiar, nadie nos va a instruir. Entonces, repito, los hijos no vinieron a hacer un capricho o a mejorar la vida de un padre. Tanto tú y yo y los hijos y padres y madres venimos a cumplir con un propósito eterno. Como que apenas estamos capturando ahí la mente el mensaje, ¿verdad? Pero nuestros hijos, repito,
no vinieron a hacer como que la diferencia. Tus hijos van a cometer los mismos errores o peores errores que tú, porque tus hijos también van a experimentar lo que tú quisiste experimentar. Pero no por eso los vas a dejar de amar. ¿Qué quiere decir? Que Dios te toma como hijo, pero tú cometes muchos errores y fallas, y no por eso quiere decir que Dios ya deja de ser Dios y que tu padre deja de ser padre. Dios te acepta tal cual eres, así como estás, hermosa, hermoso, resplandeciente, así te acepta Dios. Amén. Así te acepta Dios. O sea, Dios no está tratando de que te vayas a hacer cirugía. O sea, Él te creó, Él te hizo, y para Dios tú eres perfecta. Para Dios tú eres hermoso. Ahora explico lo de la parábola de la oveja perdida. Amados, ante los ojos del mundo es una oveja que no vale nada, como tú como hijo no valías nada. ¿Y sabes por qué no valíamos nada? Porque, a ver, dime, ¿qué precio tiene una oveja perdida? Solamente va a ser carne de cañón para los lobos. O la moneda perdida, también se habló de la moneda perdida. Si está la moneda perdida, ¿cuánto valor tiene una moneda perdida? No tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Porque si la moneda no se encuentra, no existe. ¿Estamos? Podrá ver, apenas estaba viendo un documental que salió allí, no sé en qué canal, acerca de que estaban buscando todo el dineral de Pablo Escobar. Pero son millonadas y millonadas, dice que no sé tanto de números, pero como unos 60,000 millones de dólares diarios que él recibía. Algo tan insignificante. Pero lo metía en botes, en tinacos, y los escondió. Pero hubo tanto dinero que ya no lo encontraron. Yo te pregunto, ¿qué valor tiene esos tinacos ahorita? Y desde que murió hasta ahora no lo han encontrado. Entonces, mientras no lo encuentren, no tiene precio, porque no sirve. ¿Estamos? Pero Jesús vio ese gran valor, y el único que te podía encontrar y el único que te dio el valor para buscarte se llama Jesús de Nazaret, y Él es el buen pastor. Ahora, ¿por qué se aferró tanto en buscarte y encontrarte? ¿Por qué ese Jesús se aferró tanto en buscarte a ti? Si eres un borracho, eres un drogadicto, un esquizofrénico, una neurótica, una mujer toda traumada, o sea, ¿por qué se aferró tanto Jesús en buscarte a ti? Porque ante los ojos de Él siempre fuiste la oveja perfecta, siempre fuiste la oveja justa, la oveja fiel ante los ojos de Dios. ¡Wow! Y entonces dice la palabra que dejó las 99. La pregunta es: ¿por qué se pierde la oveja? ¿O por qué se pierden los hijos? En Primera de Pedro, si me ayudas, hija, voy a recordar un poquito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Estás conmigo ahí? Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía. ¿De la qué vida? Amados, ¿por qué había alcohol? Por una vida vacía. ¿Por qué había alcohol? Por una vida vacía. ¿Por qué las jovencitas se entregaban a los jóvenes? Por una vida vacía. ¿Sí? ¿Por qué existe la prostitución? Por una vida vacía. ¿Por qué las mujeres cuando se casan el marido los golpea, las maltrata? Por una vida vacía. ¿Sí? ¿Por qué también hay maridos o sacerdotes que son maltratados también por mujeres? Por una vida vacía, porque no se dan su valor. Amén. Entonces estaban totalmente perdidos. ¿Por qué estaban perdidos? Por una vida de vacío. Y entonces la gente lo quiere llenar ese vacío con cosas materiales, amados. Entonces cuando lo hicieron anteriormente, funcionó. Pero en el reino de Dios no funciona, porque el único que va a llenar ese vacío se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Lo puedes creer o no? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y dice la palabra de Dios: no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue, di conmigo, la preciosa sangre de Cristo. Amados,
todos los que fueron comprados con la preciosa sangre de Cristo, di conmigo, la preciosa sangre de Cristo, nunca va a perder su valor. ¿Sí se está entendiendo o no? Nunca va a perder su valor. Vamos a la palabra de Dios. Me van a ayudar en Lucas capítulo 15, versículo 6, versículo 5. Y cuando la encuentra, lo pone sobre sus hombros, amados. Si no valiera, no la pusiera bajo sus hombros, la llevara así pateando. Órale, ovejita grosera, te perdiste. Mira, estamos preocupados por ti. Ah, pero no entiendes, te voy a castigar. Como que se escucha familiar esa voz. Pero no, Jesús no hizo eso, amén. Esa palabra, te voy a castigar porque te portaste mal. No, amados, ¿qué hizo Jesús? ¿Por qué la puso en sus hombros? Por el valor. Esta es la mejor prédica que vas a escuchar. Dice que cuando la encuentra lo pone sobre sus hombros gozoso. ¿Estaba triste? ¿Enojado? Ay, ovejita, ahorita vas a ver, te voy a poner ahí con los perritos. No. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos. No se avergonzó de la oveja, se sentía orgulloso. Imagínate un padre orgulloso de tener un hijo contestón, un padre orgulloso de tener un hijo berrinchudo, un padre orgulloso de tener un hijo ahí que siempre está buscando hacerte enojar, pero que el padre siempre está sonriendo diciendo, gracias por mi hijo. Wow. ¿Estás entendiendo algo? Eso se llama amor, amados. Te apuesto que ninguna persona puede aguantar lo que el Espíritu Santo nos llega a hablar. Y llegar a casa, reúne a sus amigas y vecinos y gozaos conmigo, porque he encontrado, dice, mi oveja que se había perdido. Amados, tú tienes un gran valor porque tú le perteneces a Cristo. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Di conmigo, entonces vale más la oveja encontrada que las 99 necias que no necesitan de arrepentimiento. Pero tú y yo sí necesitábamos del arrepentimiento. Y algo hermoso que yo no lo entendí, pero lo voy a repetir porque sé que Dios nos va a hablar. Dice la palabra que era necesario hacer fiesta. Solamente me dijo Dios, repítelo con ellos y lo van a entender. Luego lo repito. Dice, y era necesario hacer fiesta, necesario hacer fiesta. Todavía no lo logro comprender, pero yo creo que Dios nos va a hablar porque era necesario hacer fiesta. Y estamos acá, ¿verdad? Ok. Vamos a la palabra de Dios. Ahí me comprometí en Lucas 19:10. Si lo tienes, por favor. Léanlo fuerte. Amados, dice la palabra de Dios. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar. No dijo, y Jesús vino a buscar a los arrepentidos. Y no dijo que Jesús vino a buscar y salvar a los que se arrepintieron. No dice así. Yo quiero que entiendas que Él tiene el poder que se llama gracia de haberte levantado Él, porque eso es un regalo de Dios. El religioso lo que dice que tú necesitas, o sea, necesitas arrepentirte, necesitas ayunar, necesitas entrar en vigilia, necesitas obediencia. El legalista te está dando un requisito para encontrar la divinidad, pero Jesús no te está dando requisitos. ¿Estás entendiendo algo? Lo único que te está diciendo Jesús es el que Él te ama. Él, al encontrarte, significa que tú vas a despertar espiritualmente.
Cuando Jesús llega, usted despierta. Cuando el padre llega a la oveja, a la moneda, al hijo, el hijo, di conmigo, vuelve en sí. Se despierta su conciencia. Ahora, ¿por qué muchos hacen maldad, amados? ¿Por qué muchos siguen pecando? ¿Por qué muchos siguen en adulterio, fornicación o matando, robando? Di conmigo, porque su conciencia está cauterizada. No tienen conciencia. Pero cuando viene Jesús, despierta en ti la conciencia. Y eso es volver en sí. Amén. Vamos ahí en la parábola del hijo pródigo en el versículo 11, por favor. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas, deseaba comer algarrobas, deseaba comer como comen los marranos, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17: y volviendo en sí, di conmigo, recobró la conciencia. Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Ahora, ¿por qué el padre no le dijo al hijo: no te voy a dar la herencia? ¿Por qué el padre no le dijo: no te lo doy? ¿Por qué el padre no le dijo: si quieres irte, vete, pero de esta casa no tomas ni un centavo? Se escucha muy familiar palabras, ¿verdad? Pero, amados, ¿por qué no lo dijo así? Te voy a explicar algo. Porque espiritualmente y bíblicamente, un hijo, di conmigo fuerte, un hijo tiene derecho a la herencia del padre. No hay discusión, no se puede negar, tiene derecho. Y él exigió el derecho, y el padre, ¿qué dijo? Toma y dele. ¿Estás entendiendo? Y entonces dice la palabra que malgastó todo. O sea, no valoró al padre, no valoró el esfuerzo, no valoró el sacrificio, porque lo malgastó. Hablando espiritualmente, tú y yo fuimos ovejas perdidas que no valoramos la vida que nos dio el Padre. No valoramos a los hijos, no valoramos la esposa, no valoramos a nuestros padres. Tú y yo maltratamos a nuestros padres, ofendimos a nuestros padres. Tú y yo, sí, no le dimos ese valor, el mismo valor que el Padre nos da a nosotros no los dimos, porque no entendíamos de valor. Y tenemos que darle más valor a las cuestiones espirituales que las cuestiones materiales. Y entonces hay una maldición, amados. Una maldición que de repente la mamá dice: bueno, yo te voy a bendecir, y bendice. O el papá dice: yo te voy a bendecir, y bendice. De repente, pasando los 8 días exactamente, le está mentando a la mamá o el papá, o le está mentando ahí al hijo. Ya lo está corriendo, ya lo está ofendiendo, y órale, se me va. Pero calcúlale, siempre son 8 días exactamente. O sea que son demonios que tienen derecho legal sobre los padres. Y el Espíritu Santo me pidió que viniera hoy y que al final pasaran aquellos padres humildes que reconozcan autoridad, para que sean libertados de maldiciones generacionales. Porque ¿qué hizo volver en sí el hijo pródigo? Su humildad de saber, de reconocer que tiene un padre, a pesar de la condición en la que se encontraba. ¿Cómo ves? A pesar de la condición en la que estaba, reconoció y dijo: tengo un padre. ¿Y qué dijo? Y mi padre tiene muchos jornaleros. ¿Sabes? Los jornaleros, por mucho que se esfuercen como empleados, por mucho que sean buenos como empleados, no tienen derecho a la herencia.
Tremendo. Por eso, el plan de Dios es que enviara a su Hijo para que usted se convierta en hijo y tenga derecho. Bueno, vamos a hablar de liberación al final. O sea, yo como siervo voy con autoridad y esos espíritus se van en el nombre de Jesús. Ajá. Porque a veces los mismos padres hechizan y embrujan a sus hijos. Vas a ver, vas a regresar aquí humillándote ante mis pies. Hay padres que dicen, ¿sí? Vas a ver, pero va a llegar el día en que vas a venir aquí humillada o humillado a pedirme dinero porque no tienes. ¿Me entiendes? Y vas a ver, vas a terminar fracasada y fracasado con ese bastardo que te robó. ¿Sí? Hay maldiciones ahí. Entonces, cuando no hacemos conciencia, amados, de que son patrones, que si tú no lo derribas vas a continuar haciéndolo y diciéndolo. ¿Y saben cómo me lo reveló Dios? Con la camioneta. No arrancaba y 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 le hicimos de todo y no arrancaba. Estaba yo con mi hijo Jesús y digo, levántale la tapa, ya la levanté, muévele acá, ya le moví. Híjole, no arranca, digo, tiene que arrancar, ¿no? Y ya como que quería arrancar y Santiago adelante, quítate de ahí, no va a arrancar. Se hace una desesperación y el Espíritu Santo me habla. Y amados, esto es algo real. Viene a mi mente y dice, y libéralo de hechicería, de hechizos a la camioneta. Y yo dije, y estaba mi hijo ahí, yo creo que de hecho está loco mi papá. En el nombre de Jesús, todo hechizo para que no esta camioneta se va ahora. Y lo arranco, ¡pum! Vámonos, hijo, vámonos. Y ya llegando ahí a un tope que se vuelve a apagar. Digo, otra vez, en el nombre de Jesús, fuera todo espíritu inmundo que tiene esta camioneta. ¡Bum! Otra vez, vámonos ya. Ya llevaba 1 hora queriéndolo arrancar ahí. Y entonces, precisamente cuando estaba ahí que me habla Viri. Y yo dije, bueno, Viri no tiene nada que hacer, que me está marcando exactamente cuando estoy arrancando la camioneta. Y le dije, Viri. Me pregunta, ¿papá está ocupado? Le dije, no. ¿Qué pasó, hija? No, es que nada más le quiero comentar de mi mamá. Le dije, pues platícale, chuna, ¿no? Pero estuve yo pensando, dije yo, ¿qué estará pasando? Y eso es lo que sucede. Maldiciones generacionales. ¿Estás aquí conmigo o no? Cuando el hijo pródigo dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, está reconociendo, se despierta la conciencia, vuelve en sí y reconoce. Tener la humildad es reconocer que estás bajo autoridad de un padre. Versículo 19. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él estaba nada más practicando ahí. Para cuando llegara eso le iba a decir. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjate, o sea, sin herencia, solamente quiero estar ahí contigo. ¿Estás aquí? No. Versículo 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, di conmigo, cuando aún estaba lejos, vamos. Otra vez, cuando aún estaba lejos. ¿Sabes lo que hace el padre? Todos los días salía a esperar a su hijo. Porque dice que aún estaba lejos. Entonces el padre todos los días salía a ver si venía su hijo. Y esta ocasión, ¿quién estaba llegando? Su hijo. Y dijo, pero ¿ves lo que dice? Dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. No corrió el hijo, ¿quién corrió? Y se echó sobre su cuello, ¡wow!, y lo besó. ¿A poco dijo, te dije que ibas a venir? ¿A poco le dijo, por rebelde, mira lo que te pasa? No, amados, corrió. ¿Sabes por qué? Porque el Padre siempre te ve como su hijo amado.
porque el Padre siempre va a ver a Jesús en ti. Y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amado, cada vez que usted falla, que usted se equivoca, aun sea contra su padre, contra su madre, o sea contra su hermana o hermano, no es contra la hermana, no es contra el padre, siempre va a ser contra Dios. ¿Estás atendiendo lo que Dios nos está hablando? Siempre va a ser contra Dios. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Ya ven lo que dice? Y comamos y hagamos. Y con la oveja perdida dijo: es necesario que hagamos fiesta, porque este hijo que estaba muerto era y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Qué oyó? Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. ¿Por qué creen que es necesario hacer fiesta? Porque te encuentra sano, te encuentra perfecto, te encuentra fiel. Estás aquí y es una honra hacer fiesta. Versículo 28. Te voy a hablar, yo no sé, levanten la mano quiénes son los hijos pródigos. Bueno, di conmigo: éramos. Ahora ya no somos. Éramos. Ya no somos, ahora somos hijos. Ahora, esta palabra que viene es para nosotros. Nosotros somos los que estamos con el Padre. Nosotros somos los que estamos con el Padre, ¿sí o no? Dice, entonces se enojó. ¿Cuántos se enojan? ¿Cuántos se enojan cuando el padre espiritual o el anciano o el líder le da mucha atención al nuevo? ¿Y cuántos se enojan cuando, yo ya tengo acá como 10 años, papá, mire, ya lo invitó, ya lo llevó, yo acá sigo? ¿Cuántos se enojan así de que, sí, mamá Pati se lleva nada más a su consentida y yo qué, también valgo? A mí si me invitara yo fuera, pero no, tiene sus preferidos y no se vale. A mí se me hace que aquí hay alguien que está de quejoso. ¿En quién pones la mirada? ¿En Dios o en los hombres? Entonces se enojó y no quería entrar. Está hablando de la gracia, te está hablando del reino. Muchos de nosotros estamos enojados estando aquí en casa. Y cuando vemos al hermanito que llegó, tiene como un año que llegó y mira, ya compró su carro. Yo ya llevo 10 años y ni siquiera casa tengo. Y papá dice que Dios nos bendice, que Dios es bueno. Mira, el hermano llegó y ya hasta puso un negocio. Y le dicen al padre: ¿y yo, padre, cuándo? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué hace Dios? Te está rogando. Te está rogando. Pero tu orgullo, tu altivez, el que yo ya lo tengo todo, entonces ¿qué te va a hacer a permanecer en el Padre? La humildad, amados. ¿Y sabes qué se sentía él? Muchos en la iglesia, me voy a tardar un poquito en la prédica, pero vamos bien. Muchos se sienten perfectos, ¿sí? Ya tienen más de 10 años en la iglesia y están volando. Son los super ungidos. Y queremos que nos hablen. Y no tenemos la humildad de buscar y hablarles. Y queremos que nos busquen, no tenemos la humildad de buscarlos.
¿Por qué? Porque yo ya tengo más tiempo. Y lo que yo diga así es. ¿Cuántos de nosotros maltratamos al nuevo? Y es que así dice papá y nunca dijo papá. Cuando yo llegué, papá me dijo así, 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 así. Así que hágalo así. Y yo nunca lo hice así. ¿Cuántas cosas han pasado en la casa aquí que yo no me he enterado y que dicen que yo dije? Y que ustedes lo dieron por hecho que yo dije cuando yo no dije nada. Cuando están en la escuela les están enseñando, yo no estoy aquí, ¿ah? Pero así, órale, y tienes que entregar el trabajo porque papá es exigente y lo quiere ver ya. Yo nunca dije eso. O no ayudes a la hermanita porque si lo ayudas, papá dijo que no ayudemos a nadie. No, yo no dije eso. ¿Estás entendiendo algo aquí? Y sabes, yo soy el anciano, entonces el que tiene la última voz es el anciano. Y se va a hacer lo que el anciano dice, aunque esté mal, se va a hacer. No, amados, eso es soberbia. Bueno, ni yo me atrevo a tanto, vaya. Ni yo me atrevo a tanto, o sea, porque hay un temor de que no vayas a ser una piedra de tropiezo para el nuevo. ¿Estamos? Darles amor, cariño al nuevo, invitarle a algo. Mira, yo te invito, al que no tiene, cuando ves que no tiene, yo te invito. Estamos, hermandad. Pero ¿cuántos ya tienen más de 10 años y ven un nuevo de 1 año, 2 años y me puedes prestar porque lo vio con el carro nuevo, porque lo vio con ropa nueva? A ver, ¿me puedes prestar? Y entonces el nuevo que tiene 1 año dice, ¿cuánto quieres? No, un poquito. ¿Cuánto quieres? 5,000, 5,000, 5,000. Poquito. ¿Cuándo me lo pagas? No, que de 1 mes. ¿Estás aquí conmigo o no? Mi amado, mejor, ¿qué tienes que hacer? Si te piden 500 pesos, ¿qué tienes que hacer? Regálalo. Si te piden 5,000, ¿qué tienes que hacer? Regálalo. O sea, ten en tu corazón que lo estás sembrando. ¿Estás aquí conmigo o no? Pero ya hasta conocen el nombre de la persona. Fulanita me debe, sutanito me debe. Y ella, ya todo el mundo lo conoce. ¿Por qué? Porque es ese hijo que tiene mucho tiempo y no quiere entrar a lo verdadero, a la gracia. ¿Estás aquí conmigo o no? El hombre perfecto, versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, ¿sí o no? Y todas mis cosas son tuyas, porque ya eres hijo. Entonces el que ya es hijo está más comprometido, porque entre más tienes, más compartes. Entre más amor, más compartes. Entre más gracia, más compartes. Ahí está el ejemplo que ponemos nosotros los que tenemos más tiempo, que a nosotros no nos piden, nosotros damos. Y no estoy hablando de dinero, amados, estoy hablando de amor, estoy hablando de esa humildad. Amén. ¿A quién le está hablando el Espíritu Santo? Fueron muy poquitos, pero qué bueno que les está hablando Dios. Dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Versículo 32. Vean, dice, mas era necesario. O sea, no hay manera de cambiar esto, amados. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Por qué? ¿Por qué te quieres convertir en un verdugo de tu hermano, tu hermano? ¿A poco crees que un nuevo está pidiendo a Dios no drogarse y se droga? ¿Tú crees que quería drogarse? No está en sus manos, amados, porque si no está en sus manos, el quitar la culpa, el quitar el pecado, no está en sus manos, está en las manos de Cristo. Eso ya está hecho. ¿Quién es el que quita ese pecado original? ¿Quién es el que quita esa maldad? ¿Quién es el que quita esa maldición? Cristo.
Entonces, amados, tú no puedes. Pero cuando tú le crees al Señor, Él lo hace. Y entre más le creas a Dios, su gloria se va a mover más sobre tu vida. Amén. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos más de 5 años, estamos bien bendecidos? ¿Cuántos sabemos que Dios nos provee? Y estamos para compartir, estamos para dar, estamos para abrazar. Yo tenía un discípulo y me dice, a ver, papá Santiago, dígame usted, nada más dígame uno de la iglesia que esté dispuesto a compartir su casa y todo. No te puedo decir, porque hay uno que ya lo hizo y se llama Jesús de Nazaret. Y si yo le exijo a un discípulo, yo le exijo a un hijo espiritual, es porque sé que tiene una capacidad tan grande de hacer lo mejor para Dios. ¿Y ese eres tú? Como que no lo creamos, pero es la verdad. Por eso estás aquí. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lucas capítulo 5, versículo 19 al 26. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Versículo 20, di conmigo, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, ¿tus pecados te son? A ver, pregunta, amados. El hombre que estaba paralítico, el hombre que estaba con su camilla ahí en su lecho, ¿le dijo a Jesús, me arrepiento? ¿Le dijo, he pecado contra el cielo, contra ti? ¿O te reconozco como mi Señor y Salvador? No, amados. Jesús fue movido a misericordia por la fe de los amigos. Y dice la Escritura, ahí dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, ¿tus pecados te son? Se acabó. Se acabó la maldición, se acabó la enfermedad, se acabó la parálisis, todo se acabó. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. ¿Qué hizo? Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Qué nos está enseñando la Escritura, amados? ¿Quién es el único que tiene poder para perdonar pecados? ¿Quién es el único que tiene poder para perdonar pecados? Entonces, quien decide y a quien Dios perdona, ese es el que se levanta. Y ese eres tú. Porque ya fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Y lo que hizo es tener un encuentro. Dios te encuentra a ti y te levanta. Pero no te levanta porque hayas ayunado, por un pastor o por una iglesia. Quien te levantó fue el gran yo soy. Quien te levantó fue el Dios vivo, por medio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, quien tiene el poder para perdonar pecados. La gente se deja de drogar, de alcoholizar cuando Dios así lo decide. Pum. ¿Estás entendiendo algo o no? Por eso es Dios, porque Él ha decidido tenernos aquí levantados, fortalecidos. Él es por su gracia y por su misericordia. Por su gracia y por su misericordia. Ok, entonces, ¿qué es lo que no te permite a veces entender, comprender, amados? ¿Qué es lo que a veces te aferra? ¿Por qué todavía quieres dejar el adulterio, la fornicación? ¿O por qué no tienes éxito en la vida? ¿O por qué no pones un negocio, no te va bien? Amados,
es porque yo quiero que entiendas hoy que el diablo es rebelde, aparte de rebelde, mentiroso. Entonces el diablo sabe que ya está vencido, pero él dice que no. El diablo ya sabe que está derrotado, pero él dice que no, porque es mentiroso. Pero quien debe de saber que el diablo ya está derrotado no es el diablo, sino tú. Tú debes de saberlo, que él ya no tiene ningún derecho legal sobre tu vida, sobre tus bienes. Ya no. Porque quien tiene la autoridad sobre todo se llama Jesucristo de Nazaret. Se llama Jesucristo de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. Él tiene toda la autoridad, amados. ¿Estamos? Ahora, en Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo. ¿En dónde está el nuevo pacto? Que por ustedes es derramada. Ahora me voy a introducir un poquito a lo que el Espíritu Santo nos enseña hoy. Ustedes como padres le van a enseñar mejor a sus hijos que Cristo. ¿Quién es el mejor maestro? Y si yo predico que Cristo es el mejor maestro, ¿por qué no dejo que enseñe a mi hijo? Capitán, a la orden. Amados, ¿por qué si yo digo que Cristo es el mejor maestro y es el que me enseña, tú crees que no va a enseñar a tu hijo? ¿Quién es el mejor maestro entonces? Es Jesucristo de Nazaret. Ahora, atento, porque aquí hay una gran revelación, pero yo veo ataques aquí al pensamiento. Amados, ¿quién te enseñó a ti a robar? ¿Quién te enseñó a ti a mentir? ¿Quién te enseñó a ti a andar de manipulador? ¿Quién te enseñó a ti a andar manipuladora? Por ejemplo, Kevin, desde chico, a ver, ¿quién le enseñó a ser ventajoso a Kevin? O sea, ¿quién le enseñó a Kevin de hacer negocios y andar moviendo lana y ser labial para sacar? ¿Estás aquí, Kevin, o no? ¿Quién te enseñó? El diablo, la oscuridad, es el que te entrena para hacer cosas malas. A ti, Enrique, ¿quién te enseñó a ser ventajoso, manipulador ¿Quién te enseñó? El diablo. ¿Quién fue su mejor maestro? Jesús. No Jesucristo, Jesús. Villanueva. ¿Quién te enseñó a hacer negocios y andar ahí de ventajoso, engañando a la gente en lo viejo, andar de borracho y con las mujeres? ¿Quién te enseñó? El diablo. Y ahora, ¿por qué no crees que el que te va a enseñar a hacer las cosas bien es el Espíritu Santo? ¿Quién te va a enseñar a ser buen padre? ¿Quién te va a enseñar a ser buen hijo? ¿Quién te va a enseñar a ser buen escudero? ¿Quién te va a enseñar a ser un buen anciano? A ser un buen líder, porque en tu corazón está. Entonces, quien te va a enseñar es el Espíritu Santo. Te va a introducir y te va a enseñar a ser hombre, y te va a enseñar a ser una mujer, y te va a enseñar a tener esos valores en tu vida. ¿Quién? El Espíritu Santo. Una nueva vida para ti. Cristo te va a enseñar. ¿Y dónde está toda la enseñanza? En la sangre. En donde, cómo el diablo estuvo instruyendo en la sangre. Y entonces en los genes hay personas que están heredando maldiciones de enfermedad, pero también maldiciones de conducta. ¿Por qué la gente no cambia la conducta? Porque está en la sangre. Es que la abuelita así era, y los mismos comportamientos, y luego no puedes dejar de hablar como la abuelita, o dejar de hablar como tu mamá o como tu papá, y no, así nací, ¿y qué? Porque la maldición, ¿en dónde está? En la sangre. Y entonces, ¿en dónde está la libertad para tu vida? Y entonces la sangre, ¿cuál sangre te va a traer libertad? Levítico 17:11.
Levítico 17:11. Amados, porque la vida de la carne, amados, ¿en dónde está? En la sangre. Lo bueno, lo malo, todo es ¿dónde está? En la sangre. Y yo os lo he dado ¿para qué? ¿Para qué es la sangre? Para la expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces en Levítico está escrito que la sangre es la que limpia y purifica todo pecado. Y para eso lo hizo el Señor, la sangre. Entonces, ¿para qué se hizo la sangre? Para ofrecerlo en un altar y se haga expiación de pecados. Estamos hablando, si la sangre de macho cabrío, si la sangre de toros, si la sangre de animales casi limpia todo, di conmigo, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios? Ahí vamos. ¿Estamos aquí? Ok. Repito, Levítico 17:11, pero en la Nueva Traducción. Léanlo ustedes. Wow. En Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, dice, de la Nueva Traducción, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Todo es por revelación. ¿Qué se nos ha revelado? Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. ¿Qué es lo que trae salvación? La gracia. Y se nos instruye, se nos capacita, se nos entrena a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él dio su vida para liberarnos de toda clase para limpiarnos y para hacernos totalmente ¿qué? Hacer buenas acciones. Aleluya. Efesios 2:8-10 en la Nueva Traducción dice, porque por gracia ustedes han sido mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué es la gracia? Y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados y hechos? Buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hebreos 9:21-23 en la Nueva Traducción dice, de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. Todo, di conmigo, todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. ¿Sí? Casi todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias, di conmigo, copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo habían de ser purificadas mediante sacrificios superiores. Di conmigo, sacrificios superiores. Vamos, repite conmigo, sacrificios superiores. Vamos, amados, digan sacrificios superiores. De acuerdo a la ley, amados, al tamaño del animal,
era la limpieza de la persona. Y dice la palabra que las cosas que son de la tierra, amados, y la copia de lo verdadero, pero la copia tenía que ser purificada con sangre para que estuvieran purificadas. Pero hubo un sacrificio, amados, un sacrificio no terrenal. Wow. Un sacrificio no del mundo, un sacrificio que vino del cielo. Y que a medida, amados, a medida, la medida del sacrificio es la medida de tu purificación. La medida del sacrificio es el nivel de grandeza de su vida. Si lo que se purificó venía del cielo y era divino y era grande, usted recibe la divinidad y la grandeza de Dios. En el Antiguo Testamento era una copia de lo verdadero. Y por eso se sacrificaban animales. Ejemplo, amados, se sacrificaban palomas, corderos, vacas, pero de acuerdo al tamaño era el nivel de purificación y el nivel de exaltación y el nivel de gloria. Pero lo que se sacrificó lo ofreció Dios, no lo ofreció un hombre. Dios ofreció a su propio Hijo, porque ahí está el misterio. Si a usted se revela lo que estoy predicando, es en el nivel espiritual que va a caminar. Si a usted se le revela lo que estoy predicando ahora, es en ese nivel en el que va a caminar. Yo creo y estoy seguro que cuando usted entiende esta palabra, todas las bendiciones de todas las bendiciones del Padre lo van a perseguir. Porque no lo persiguen a usted, persiguen la grandeza del sacrificio. Por eso hay cielos abiertos. Primero, hay uno solo que viene del cielo y estuvo con el Padre, se llama Jesús. Y Él se mostró con grandeza en la tierra. Murió con los pecadores y murió entre los ricos y murió entre los grandes. Y fue enterrado ahí con los ricos y con los grandes. Recibió honor y gloria. Porque la medida, amados, de ese ritual, de ese acto de sacrificio, es la medida del amor, del valor que Dios te está dando. Es un regalo. Dios se lució. No hay manera de que haya otro valor más grande para ti. Nadie puede comprarte con ninguno. Ahí está el derecho legal que te da Dios como hija e hijo. Usted no se puede humillar, amado, porque los que se humillan son los bastardos, los indigentes. Pero usted se humilla nada más ante el Dios Todopoderoso, porque ahí está la grandeza del amor, de la misericordia y de la gracia. Tú sabes tu valor, tú vales. El nivel de sacrificio de grandeza que viene del cielo, el sacrificio no es terrenal, el sacrificio es celestial. Y a usted cuando nace como una nueva criatura, no nace más que ni en lo terrenal, usted nace como un celestial. Miren, amados, hay personas que se duermen porque no le dan valor a la revelación de la palabra. Y no voy a gritar para que despierte, porque luego despierta y despiertan. Ya no voy a gritar, amados. Sí.
¿Estás aquí o no? ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Recíbelo, iglesia. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de los animales. Y esa sangre es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús de Nazaret. Aleluya. Todo es una inmensa gloria de Dios. Usted camina en la gloria de Dios. Usted camina en lo celestial. Porque hay un hombre animal, pero hay un hombre celestial. Y el nuevo hombre es celestial. ¿Por qué? Porque usted nació de Dios, nació del Espíritu. Y usted es guiado por el Espíritu. Isaías 53:12. Amados, ponte de pie. Léanlo fuerte, por favor. Ahí, otra vez repite lo mismo. Amados, ¿de quién está hablando ahí? De Jesús de Nazaret. Dice, por tanto yo le daré, Dios dice, yo le daré parte con los grandes. Porque Él es grande, amados. Él es el más grande de todos. Pero la Biblia, ¿a qué se refiere cuando dice con los fuertes repartirá despojos? Que cuando usted tiene al grande, cuando usted tiene al poderoso y cuando usted tiene al fuerte, ¿en qué se convierte usted? Grande, fuerte y poderoso. Grande, fuerte y poderoso. Porque eso se llama herencia. ¿Y solamente de quiénes lo reciben? Los hijos. Y usted ya lo tiene, amado, usted ya lo tiene. Amén. Lo que tienes que hacer es activar tu fe. Activa tu fe. O sea, tener una relación correcta con el Padre, sabiendo que Él es el Padre de todos. Él es, por eso Jesús dijo, ¿cómo vamos a orar? Él les dijo así, Él es nuestro Padre que está en el cielo. ¿Sí? Di conmigo, tenemos un único Padre que está en los cielos. Vamos, otra vez, levanta tu manita. Cierra tus ojos y afírmalo. Yo tengo un Padre grande, fuerte y poderoso, que está en el cielo y que está en mí, está en mi corazón. Su gloria está conmigo. La gloria de Dios está conmigo. La gloria de Dios es la que me rodea. A donde quiera que yo voy, se manifiesta su gloria. Levantando tus manos, comienza a orar. En el nombre de Jesús, amados. Y di conmigo, rompo con toda maldición generacional, con toda maldición generacional de conducta, de maldad y espíritus malignos que han tomado autoridad en mi vida de manera ilegal. En este momento renuncio a todo lo ilegal en mi vida espiritual. Yo quiero que pasen
Los que quieran romper con esas maldiciones, padres y madres, pasen aquí al frente, por favor. Los hijos que quieran acompañar a sus padres lo pueden hacer. Necesito que se venga Enrique para acá y nada más dejen ahí a los muchachos. Pásale acá, hijo. Voy a orar para que se rompa toda maldición en madres, padres e hijos. Va a haber liberación. Los espíritus inmundos van a salir, van a huir. No te espantes, porque la unción de Cristo está aquí. El poder de Cristo está aquí en esta casa. En el nombre de Jesús. Todos esos espíritus que han herido a tus hijos, todos esos espíritus que han humillado a tus hijos, que están llegando a tu mente y están llegando a influenciarte de manera ilegal, porque tienes miedo, de quedarte solo, porque tienes miedo de quedarte sola, porque también fuiste rechazada, porque también fuiste abandonada, y ese espíritu maligno te hace cometer errores, y en vez de que te acerques